Bienvenidos a Clic Educativo, Innovando la Educación Inicial, el podcast donde exploraremos cómo la educación inicial está evolucionando en este siglo XXI, lleno de desafíos y oportunidades. Hoy tenemos una invitada especial, licenciada Yuli Ruiz, con 15 años de experiencia en educación infantil, quien nos compartirá su visión sobre los retos actuales, las metodologías innovadoras que aplica en el aula y consejos prácticos para docentes y familias. Licenciada, bienvenida. Muchas gracias por serme parte de partícipe de este podcast. En un mundo donde la tecnología, licenciada, avanza rápidamente, las aulas son cada vez más diversas y las neurociencias nos revelan constantemente nuevos datos sobre el aprendizaje infantil. Por consiguiente, surgen interrogantes de cómo debemos adaptar la educación inicial en la actualidad, qué prácticas realmente funcionan. Esto y más los descubriremos hoy en nuestro primer bloque. Licenciada, para dar inicio a nuestro tema central, ¿cuáles diría usted que son los 3 mayores retos que enfrentan los docentes de educación inicial en esta época? Pensando en temas como la pospandemia, la inclusión o las brechas tecnológicas. Yo diría que los tres principales retos que actualmente tiene un docente en educación inicial es la sobreexposición a la tecnología desde edades muy tempranas de los niños. Otra de los retos sería la falta de involucramiento familiar en los procesos educativos. Y por último tenemos la necesidad de atención a la diversidad, ya que hay cada vez más niños eh, con diferentes estilos de aprendizaje, niveles o condiciones específicas o especiales. Eso es muy correcto, licenciada. En esta época tenemos niños pantalla que, bueno, ellos muchas veces saben más que nosotros, pero la tecnología los está sacando de los juegos tradicionales, de la comprensión lectora, del pensamiento crítico, ¿no es cierto? Y esto está muy arraigado con las nuevas enseñanzas en la actualidad y debemos incorporar esa tecnología con la actualidad para que nuestros niños sigan con ese pensamiento crítico y adaptándose al nuevo mundo, ¿no es cierto? Muy bien. Usted que en este momento tiene contacto día a día con los niños pequeños, ¿cómo afectan estos desafíos directamente en el aula? ¿Podría compartirnos algún ejemplo en concreto que haya sucedido en su aula de clases? Los ejemplos específicos, por lo general, son mantener la atención de los niños, la falta de hábitos básicos o desigualdades en su desarrollo emocional y social. Por ejemplo, hay niños que llegan y son muy expertos en la tecnología, tienen una habilidad para usar el celular, la tablet, pero tienen dificultades al sostener el lápiz, por ejemplo, tienen dificultades a entablar una conversación simple con un compañero y esto genera un desequilibrio que debemos trabajar desde lo básico. Estoy muy de acuerdo con eso, es verdad. Últimamente los niños son muy hábiles para la tablet y el celular, pero poco hábiles en el manejo de la motricidad fina o también de la motricidad gruesa. Hay un debate importante sobre el uso de la tecnología en la primera infancia. Desde su experiencia, ¿cómo equilibrar lo digital con el desarrollo sensorial, motor que tanto necesitan los niños? El equilibrio está en usar lo digital como una herramienta, más no como un centro de aprendizaje. Por lo general, yo suelo usar recursos digitales en forma breve y puntual, ya sea un apoyo visual o auditivo, pero luego yo paso a actividades prácticas que involucren el cuerpo, juegos de movimiento, pintura con manos, armado de rompecabezas, etcétera. Y la tecnología nunca reemplazará el valor de explorar con los sentidos. Claro, y es lo que mencionaba anteriormente, que ellos deben nuevamente tener contacto con la naturaleza y el entorno, ¿no es cierto? Desarrollando su motricidad fina y su motricidad gruesa. Y muy bien, hablemos un poco más de soluciones. ¿Usted implementa metodologías activas en su aula? ¿Nos podría explicar qué son y por qué son tan importantes en la actualidad? Muy bien.
Sí, las metodologías activas ponen al niño como protagonista de su aprendizaje. Esto implica aprender haciendo, explorando o experimentando. En lugar de solo escuchar, los niños construyen su conocimiento mediante el juego, la resolución de problemas, el trabajo en equipo. Son muy importantes porque responden a las necesidades reales de esta generación, niños curiosos, creativos y en constante movimiento. Eso es muy cierto, tenemos cada vez más niños exploradores de nuestro entorno y debemos darle mucho énfasis en eso con estas nuevas metodologías que hoy se está implementando. Y cuéntenos sobre algún proyecto reciente donde usted haya aplicado el aprendizaje basado en juegos o el aprendizaje basado en proyectos. ¿Qué resultados observó en aquel aprendizaje que usted implementó? Hace poco nosotros realizamos el proyecto titulado Mi Comisariato, que fue enfocado en introducir nociones básicas muy pequeñas de educación financiera a través del juego simbólico y el aprendizaje basado en proyectos. El objetivo era que los niños comprendan el valor del dinero, el proceso de comprar y vender y la importancia de tomar decisiones responsables al adquirir un producto. Organizamos en el aula como un pequeño comisariato, los niños crearon monedas, billetes de juguete, ayudaron a editar etiquetas con precios, clasificaron productos y asumieron roles como cajeros, compradores, reponedores, entre otros. Cada niño tenía su dinero para administrar durante el juego y podían comprar útiles escolares, materiales elaborados con reciclaje, sobre todo. También trabajamos con conceptos de qué es una necesidad, qué es un deseo o qué es ahorrar. Los resultados fueron muy positivos, ya que se fortaleció el pensamiento lógico matemático, el lenguaje verbal, la interacción social y la toma de decisiones. Además, se observaron avances de conteo, de clasificación, el uso del lenguaje simbólico y trabajo colaborativo. Lo más valioso fue ver cómo desde el juego los niños reflexionaban sobre situaciones reales de su entorno familiar. Por ejemplo, uno decía, hoy no compro el carrito porque necesito ahorrar para comprar más adelante la comida. Esta conciencia en una etapa muy temprana es un gran logro educativo. Fue una experiencia enriquecedora, significativa y sobre todo divertida, que demostró que los niños y niñas pueden aprender, fueran a aprender conceptos complejos de una forma muy natural cuando se les da un contexto lúdico y cercano a la realidad. Los resultados fueron maravillosos, mayor participación, motivación, expresión verbal. Los niños se sentían felices y orgullosos de lo que aprendían. Qué excelente, me parece muy interesante esa idea, porque es algo que vivimos diariamente, ¿no? Como padres muchas veces llevamos a nuestros niños a hacer los quehaceres externos y hacer algún trámite y ellos van observando cómo nosotros nos desenvolvemos en el mundo, ¿no es cierto? Y ellos van adoptando esas pequeñas formas de nosotros para poder transmitirlas a sus compañeros e integrarlos en este proyecto tan lindo que han hecho ustedes. Me parece muy interesante. Y para los docentes que quieran innovar, pero tienen pocos recursos, ¿qué estrategias sencillas recomendaría para empezar a cambiar su práctica docente? Bueno, lo primero es cambiar la mirada, ver el aula como un espacio vivo. Se puede innovar con materiales reciclados, cuentos caseros, juegos de objetos cotidianos. Yo recomiendo trabajar por rincones, usar la naturaleza como un recurso, hojas, piedras, semillas, entre otros, pero sobre todo escuchar muchas veces a los niños. Sus preguntas son el mejor punto de partida para poder transmitir nuevas experiencias. Me parece excelente porque, bueno, recordemos que nuestro país es tan diverso que tenemos escuelitas en los rincones más remotos de nuestro Ecuador y poder adoptar estas estrategias de nuestro entorno, por ejemplo, en una escuela rural donde hay poco equipo para trabajar, me parece excelente que la profesora o el docente pueda adaptarlo a su entorno y que saque adelante esos futuros niños, ¿no? Que saque adelante con este proyecto y con estas nuevas metodologías de una manera tan sencilla. Me parece muy excelente, licenciada. Y mirando y dando una visión hacia el futuro, ¿qué competencias cree que serán claves para los docentes de educación inicial en los próximos años? Bueno, la clave será desarrollar la flexibilidad pedagógica, la educación emocional
el uso de la conciencia de la tecnología educativa, pero sobre todo la capacidad de conectar cada niño y cada niña desde la empatía y la observación atenta. También será vital colaborar con las familias y saber adaptarse a contextos cambiantes. Me parece muy bien. Y un consejo tal vez que nos quiera dar para las familias que nos escuchan, ¿qué actividades actividades simples que ellos puedan realizar en sus casas para poder potenciar el aprendizaje en sus hijos? Jugar juntos, contar cuentos antes de dormir, cocinar con ellos, darles tiempo para que se ensucien, para que pregunten, se equivoquen. No se necesitan grandes cosas en realidad, sino solo tiempo, tiempo de calidad. Por ejemplo, lavar la ropa juntos enseña clasificación, regar plantas, responsabilidad. Cantar en la memoria y el lenguaje lo van a utilizar al máximo. Creo que aquí depende mucho de la disponibilidad de los papás y hacerles notar que no necesitan un tiempo tan extenso, sino solamente unos minutos en el día para que ellos también puedan potenciar el aprendizaje en sus hijos. Muy, muy interesante todo lo que nos ha respondido y lo que he podido aprender. Gracias por compartir con nosotros este tiempo. Y para finalizar con esta amena entrevista, si tuviera que resumir en una frase el secreto para educar a los pequeños gigantes del siglo XXI, ¿cuál sería? Educar con amor, paciencia y respeto, porque cada niño es un mundo esperando a ser descubierto, ¿no? Ser modelado. Me parece muy acertada su frase, licenciada, y nuevamente le doy las gracias por su aporte y por compartir esta valiosa información con nuestra audiencia. Gracias a usted por invitarme a este espacio. Bueno, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido sobre educación innovadora y la próxima semana estaremos hablando un tema sobre las actividades del aprendizaje significativo enfocados en educación inicial. Hasta la próxima y sigamos haciendo clic en el potencial de nuestros pequeños gigantes.